El apartamento 302 nunca está solo. Todo comenzó cuando decidí finalmente mudarme por mi cuenta. Estaba harto de la vida con mis padres y ansioso por tener un espacio que pudiera llamar mío. Después de meses de buscar un lugar dentro de mi presupuesto, me topé con el apartamento 302. El precio era absurdamente bajo para un lugar en pleno centro de la ciudad, y cuando pregunté por qué, la agente inmobiliaria solo sonrió incómoda, mencionando que el edificio estaba viejo y que la mayoría de los inquilinos se habían mudado mientras se realizaban renovaciones. No le presté atención. Para mí, era la oportunidad perfecta para tener mi independencia. Un edificio vacío significaba paz y silencio, o al menos eso creía. El primer día fue normal. Me instalé, deshice las maletas y disfruté del hecho de estar solo. El apartamento era un poco oscuro y tenía ese olor a humedad típico de los lugares que han estado vacíos mucho tiempo, pero no me molestaba. Por la noche, me metí en la cama con una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar, pero pensé que se debía a la emoción de la mudanza. La primera noche fue tranquila, aunque recuerdo haberme despertado en algún momento de la madrugada, seguro de que había escuchado un golpe. Me quedé quieto, escuchando. El silencio era absoluto, más allá de los sonidos lejanos del tráfico. Eventualmente, me volví a dormir. Fue en la segunda noche cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Estaba acostado viendo televisión cuando escuché lo que parecían pasos en el pasillo fuera de mi apartamento. Me levanté, esperando ver a algún trabajador o vecino, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El pasillo estaba oscuro, y las luces titilaban de manera extraña. Pensé que podría haber sido un eco del edificio, ya que era viejo, y me convencí de que no era nada importante. Cerré la puerta con llave y volví a mi cama. Esa noche fue más inquietante. Los pasos volvieron, pero esta vez no solo afuera, sino sobre mi techo, justo en el departamento encima del mío, el 402. Lo raro era que la agente inmobiliaria había sido clara en que el 402 estaba vacío, sellado incluso, debido a las renovaciones. Los sonidos eran muy claros, como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro. Mi piel se erizó, pero intenté tranquilizarme. Es un edificio viejo, me dije, el sonido puede viajar raro. Sin embargo, a la tercera noche, ya no pude seguir ignorando lo que estaba sucediendo. Esa noche me desperté de un sueño perturbador. En él, caminaba por los pasillos del edificio, pero cada vez que intentaba llegar a mi apartamento, la puerta se alejaba más. Sentía que algo me seguía, una presencia fría que nunca llegaba a mostrarse. Cuando finalmente desperté, sudoroso y con el corazón acelerado, escuché algo que me heló la sangre, golpes, como si alguien estuviera tocando suavemente en la pared al lado de mi cama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Los golpes continuaban, lentos y rítmicos, como si alguien estuviera esperando una respuesta. Reuniendo el coraje, golpeé de vuelta, medio esperando que fuera alguna broma o que los trabajadores estuvieran haciendo reparaciones a esa hora inusual. Pero lo que sucedió después me dejó congelado. Después de mi golpe, todo quedó en silencio. Por un momento pensé que todo había terminado, pero entonces escuché una respuesta. 3 golpes lentos en la pared, exactamente en el mismo lugar que los míos. Sentí un nudo en la garganta y me levanté de la cama, buscando algo con lo que defenderme. Me armé con una lámpara de pie y, respirando con dificultad, me acerqué a la pared. Era imposible, no había nadie en el apartamento contiguo, lo había comprobado cuando me mudé. Los apartamentos de ese lado estaban vacíos y sellados. A la mañana siguiente, llamé a la agente inmobiliaria. Le conté lo que había escuchado, esperando que me dijera que alguien había entrado en el edificio o que se trataba de una reparación que no me habían informado. Sin embargo, su tono cambió. Se volvió incómoda y esquiva. Dijo que ella no tenía idea de lo que podía estar pasando, pero que el edificio, aunque estaba en proceso de renovación, tenía una historia larga y compleja. Me dejó con más preguntas que respuestas y una sensación creciente de que algo no estaba bien. Esa noche decidí dejar las luces encendidas. Me senté en la sala con la televisión de fondo, tratando de mantenerme distraído.
Pero alrededor de las 2 de la mañana, las luces comenzaron a parpadear y la televisión hizo un extraño sonido de estática antes de apagarse por completo. Al principio pensé que era un apagón, pero cuando miré por la ventana, todas las demás luces de la calle estaban encendidas. Solo mi apartamento parecía afectado. Fue entonces cuando lo vi. En el reflejo del televisor apagado, algo se movió detrás de mí. No era un reflejo humano. Era una sombra, oscura y deformada, que se deslizaba por el pasillo. Mi corazón empezó a latir descontroladamente. No tuve el coraje de darme la vuelta. Solo pude mirar ese reflejo borroso mientras la sombra se acercaba lentamente hacia donde estaba sentado. Sentí como la temperatura de la habitación descendía drásticamente y un olor nauseabundo llenó el aire, algo parecido a carne podrida. De repente, las luces volvieron a encenderse y la sombra desapareció. Me quedé temblando, sin atreverme a moverme de la silla. Esa noche no dormí. En los días que siguieron, la actividad se volvió más intensa. Las puertas de los armarios se abrían solas, los electrodomésticos se encendían y apagaban, y siempre sentía que alguien me estaba observando. Pero lo peor llegó una noche, cuando me desperté al sentir algo sobre mí. No podía moverme. Estaba completamente paralizado. Sentía un peso frío sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera apretándome, impidiendo que respirara. Mis ojos se movían frenéticamente por la habitación, buscando algo que explicara lo que estaba pasando. Fue entonces cuando lo vi. De pie, en la esquina oscura de mi dormitorio, había una figura alta y delgada. Era humanoide, pero no lo suficientemente humano como para parecer normal. Su piel era grisácea y su rostro estaba deformado, con unos ojos oscuros que brillaban en la penumbra. No tenía boca, pero de algún modo sentía que me estaba hablando, susurrando en mi mente. No sé cómo, pero logré recuperar el control de mi cuerpo. Salté de la cama y corrí hacia la puerta, pero el aire a mi alrededor se sentía espeso, como si estuviera moviéndome a través de agua. Los susurros en mi mente se hicieron más fuertes, como si esa cosa estuviera tratando de detenerme, pero finalmente logré salir del apartamento y me quedé toda la noche en el coche, temblando. Al día siguiente, empaqué lo poco que tenía y me fui sin mirar atrás. Nunca regresé al 302. Intenté averiguar más sobre el lugar, pero cuanto más investigaba, más entendía que el edificio tenía una historia oscura. Cuentan que, en los años 70, una familia vivió en el 402. Nadie sabe exactamente lo que ocurrió, pero encontraron a todos los miembros muertos, como si algo los hubiera consumido desde dentro. Desde entonces, cada inquilino que ha vivido en esos apartamentos ha experimentado cosas similares. Ruidos, sombras, pesadillas y, en algunos casos, desapariciones. Todavía tengo pesadillas. Sigo viendo esa sombra en los rincones oscuros de mis sueños. Y, a veces, cuando me quedo despierto hasta tarde, juro que escucho esos golpes de nuevo, suaves y rítmicos, como si algo estuviera esperando que regrese. El espejo de las sombras. Mi nombre es Javier, y lo que voy a contarles no es una historia que escuché en alguna reunión ni un mito transmitido entre amigos. Es algo que viví. Algo que me persigue hasta el día de hoy. A veces me pregunto si debería haber hecho caso a las advertencias, si podría haber evitado todo esto. Pero ya es demasiado tarde. Esta es mi historia. Todo comenzó cuando me mudé a un nuevo apartamento. Estaba emocionado. Era un lugar céntrico, cómodo y lo mejor de todo, mi primer lugar propio. Como siempre me ha gustado lo vintage, decidí decorar mi casa con objetos antiguos que encontraba en mercados de pulgas y tiendas de antigüedades. Me encantaba pensar que esos objetos tenían historia, que habían pasado por muchas manos y vidas antes de llegar a mí. Pero ahora sé que algunas historias nunca deberían continuar. Un sábado, mientras caminaba por un mercado de antigüedades, vi algo que llamó inmediatamente mi atención. Era un espejo enorme, de marco tallado, con una madera oscura y tallas que parecían contar una historia antigua. Las figuras en el marco eran grotescas, caras alargadas y cuerpos retorcidos, demoníacos. Aunque me causaba una ligera incomodidad, también me sentía atraído por su rareza.
El vendedor, un hombre de edad avanzada y aspecto serio, me observaba en silencio mientras examinaba el espejo. Finalmente, me acerqué para preguntar el precio, y él me miró con una expresión que aún no puedo olvidar. Este espejo ha pasado por muchas manos, joven, me dijo en un tono bajo, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Ha traído problemas a quienes lo poseyeron antes. Si decides llevártelo, hazlo bajo tu propio riesgo. En ese momento, me reí para mis adentros. Pensé que solo era una táctica de venta, una forma de hacerlo parecer más especial, más misterioso. Era un espejo impresionante, antiguo y único, y lo quería. Le pagué al hombre y lo llevé a casa, sin prestar más atención a su advertencia. Esa misma noche, colgué el espejo en la pared principal de mi sala. Era el lugar perfecto para una pieza tan imponente. Todo parecía normal, aunque había algo en el reflejo que me inquietaba. Era difícil de explicar, pero el reflejo parecía más oscuro, más denso. Decidí que solo era la luz de la sala y no le di más vueltas. Durante las primeras noches, el apartamento estaba en silencio, como de costumbre. Sin embargo, una noche, mientras estaba acostado viendo televisión, noté algo extraño en el espejo. Al principio, pensé que era mi imaginación o el efecto de la luz parpadeante de la pantalla. Pero no lo era. Las sombras en el reflejo no correspondían exactamente a las de la habitación. Eran más largas, más profundas, como si algo se moviera dentro de ellas. Me acerqué al espejo, mirando con más atención. Algo en el marco parecía cambiar, como si las tallas se hubieran desplazado levemente, distorsionándose. Me asusté un poco, pero intenté convencerme de que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero esa fue la primera señal. A partir de esa noche, los extraños incidentes empezaron a multiplicarse. Al principio, eran solo pequeñas cosas, una sensación incómoda de ser observado cuando estaba solo en la sala, las luces que parpadeaban sin motivo aparente. Los reflejos en el espejo comenzaban a parecer más distorsionados, pero cada vez que trataba de enfocarme, todo volvía a la normalidad, lo que me hacía dudar de lo que estaba viendo. Sin embargo, las cosas comenzaron a volverse más siniestras. Una noche, mientras cenaba frente al televisor, escuché un leve crujido proveniente del espejo. Miré rápidamente, y por un breve momento, vi algo moverse en el reflejo. No era mi reflejo ni las sombras habituales. Era algo más. Una sombra que se desplazaba detrás de mí en el espejo, pero al girarme, no había nada. La atmósfera del apartamento cambió drásticamente esa noche. El aire se sentía más denso, más frío. No pude dormir, sintiendo que algo o alguien me estaba observando. Decidí ignorarlo, convencido de que era el estrés del trabajo o la falta de sueño lo que estaba jugando con mi mente. Pero eso no duró mucho. Las cosas fueron empeorando rápidamente. Una mañana, me desperté y descubrí que el espejo estaba ligeramente inclinado, como si alguien lo hubiera empujado. Era imposible, yo vivía solo y no había terremotos ni vibraciones que pudieran haber causado eso. Lo acomodé de nuevo, tratando de no entrar en pánico. Esa noche, lo que ocurrió me dejó completamente aterrorizado. Estaba dormido cuando algo me despertó. Era como si alguien hubiera susurrado mi nombre. Abrí los ojos de golpe, pero todo estaba oscuro y en silencio. Miré alrededor de la habitación, pero no vi nada extraño. Sin embargo, cuando mis ojos se fijaron en el espejo en la sala, me congelé. En el reflejo del espejo, vi una figura oscura, parada en la puerta de mi habitación. No era un reflejo de algo en la casa, sino una figura que solo existía en el espejo. Me levanté de un salto y encendí todas las luces, mi corazón latiendo con fuerza. La figura desapareció de inmediato, pero la sensación de ser observado se quedó conmigo. Pasé el resto de la noche sentado en el sofá, con las luces encendidas y mirando el espejo de reojo, temiendo que esa cosa volviera a aparecer. Después de esa noche, las cosas se volvieron aún más aterradoras. Las sombras dentro del espejo empezaron a moverse de forma más evidente. A veces veía figuras que caminaban por la sala, pero solo en el reflejo. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura, pero todo era demasiado real.
Había algo dentro del espejo, algo que se estaba manifestando cada vez más. La sensación de que no estaba solo en mi propio apartamento era insoportable. Comencé a investigar el origen del espejo. Descubrí que el vendedor no me había mentido. Ese espejo había pertenecido a varias familias y todas habían reportado fenómenos extraños, enfermedades inexplicables, desapariciones y, lo peor de todo, muertes. Se decía que el espejo estaba maldito, que servía como una puerta entre este mundo y algo mucho más oscuro. Una noche, después de investigar más de lo que me gustaría admitir, decidí que tenía que deshacerme del espejo. Ya no podía soportarlo. Lo bajé de la pared y lo llevé al sótano del edificio, con la intención de dejarlo allí hasta decidir qué hacer con él. Pero justo cuando lo deposité en el oscuro y frío sótano, algo sucedió. Sentí un golpe de frío intenso, más frío del que jamás había sentido. Era como si la temperatura hubiera caído de golpe. Y entonces, escuché algo. Fue un susurro, bajo y rasposo, que provenía del espejo. No te vas a deshacer de mí tan fácilmente. El miedo me invadió de tal manera que salí corriendo de allí, dejando el espejo en el sótano. Me encerré en mi apartamento, pero no pude dormir. Esa voz me perseguía en la mente y sabía que no había terminado. A la mañana siguiente, volví al sótano decidido a destruir el espejo, pero cuando llegué, ya no estaba. Pregunté a los encargados del edificio, pero nadie sabía nada. Simplemente había desaparecido. Desde ese día, algo me sigue. Siento su presencia en cada espejo de mi casa, en cada reflejo que encuentro. Ya no me atrevo a mirar demasiado tiempo en los espejos, porque cada vez que lo hago, veo esa figura, esa sombra oscura que me observa desde el otro lado, esperando que cometa un error. Sé que no he terminado con el espejo, que lo que vi sigue ahí, acechando, buscando un momento para manifestarse de nuevo. Y cada noche, cuando las luces se apagan, siento que algo se mueve en los rincones oscuros de mi apartamento, algo que viene del otro lado. La casa de los susurros. Mi nombre es Rodrigo, y lo que estoy a punto de relatar es real. Hace apenas unos meses, mi vida cambió para siempre, y no de la manera en que hubiera querido. Todo comenzó cuando mi pareja y yo decidimos mudarnos a las afueras de la ciudad, buscando un lugar más tranquilo, un escape del estrés. Lo que no sabíamos es que el lugar que elegimos nos traería algo mucho peor. Habíamos encontrado una casa antigua, enorme y hermosa, que se vendía a un precio que parecía una ganga. Era una casa colonial de 2 pisos, con techos altos y un patio que daba a un bosque. Lo curioso era que la casa había estado vacía durante mucho tiempo. La agente inmobiliaria nos comentó que había sido restaurada varias veces, pero que por alguna razón, los dueños no se quedaban mucho tiempo. No le dimos importancia, estábamos emocionados de comenzar una nueva etapa. La casa era justo lo que buscábamos, espaciosa, aislada y con una historia que le añadía un aire de misterio. Los primeros días en la casa fueron tranquilos. Había cierta humedad en el aire y una sensación de que la casa no había sido habitada en mucho tiempo, pero eso era de esperarse. Nos tomó un par de semanas desempaquetar y acostumbrarnos al lugar. Sin embargo, una noche, después de haber terminado de organizar la última de las habitaciones, notamos algo que comenzó a ponernos nerviosos. Estábamos en la sala, ya listos para dormir, cuando escuchamos un leve crujido proveniente del segundo piso. Lo ignoramos al principio, pensando que era solo la casa asentándose, como suele suceder con las casas antiguas. Pero pronto el crujido se transformó en algo más, pasos. Pasos lentos, como si alguien caminara con cuidado por el pasillo del segundo piso. Nos quedamos paralizados. Mi pareja, Laura, me miró con los ojos muy abiertos. ¿Oíste eso? Asentí, pero traté de restarle importancia. Subí las escaleras para investigar. La luz del pasillo era tenue y conforme avanzaba, el aire se sentía más pesado. Revisé cada una de las habitaciones y, para mi alivio, no había nada ni nadie. No encontré ninguna explicación para esos pasos, pero el frío en el pasillo era palpable, mucho más intenso que en el resto de la casa. Bajé nuevamente y le dije a Laura que no había nada, intentando calmarla,
pero en mi interior algo no se sentía bien. Las cosas empezaron a volverse más extrañas a partir de esa noche. Unos días después, mientras estábamos cenando, escuchamos lo que parecían susurros provenientes de las paredes. Al principio, pensé que era el viento, pero no había ventanas abiertas y el sonido era demasiado nítido, como si alguien estuviera hablando desde el otro lado de la pared. Laura también lo escuchó. Me levanté para intentar seguir el sonido, pero cada vez que me acercaba, parecía moverse. Era como si esos susurros se trasladaran por la casa, siempre fuera de mi alcance. Esa noche, mientras estábamos acostados, me desperté de repente con la sensación de que alguien me estaba observando. Abrí los ojos y, a través de la penumbra, vi una sombra oscura en la esquina de la habitación. Me congelé. Era alta, más alta que una persona normal, y aunque no tenía rasgos definidos, sentía su mirada fija en mí. Quise moverme, despertar a Laura, pero estaba paralizado. De repente, la sombra desapareció. Pasé el resto de la noche con los ojos abiertos, incapaz de dormir. Al día siguiente, decidí investigar un poco más sobre la casa. Empecé a hablar con los vecinos, intentando averiguar si alguien más había notado algo extraño. Lo que descubrí me dejó helado. Un hombre mayor, que vivía unas casas más abajo, me contó que la casa había pertenecido a una familia hace más de 50 años. Al principio, la familia era muy reservada, pero después de unos meses, comenzaron a notarse cambios. Los vecinos oían gritos por las noches y veían luces extrañas en las ventanas del segundo piso. Un día, la familia desapareció sin dejar rastro. Los cuerpos de los padres fueron encontrados semanas después en el bosque detrás de la casa, pero el hijo pequeño nunca fue hallado. El hombre me miró fijamente, con un miedo evidente en sus ojos. Desde entonces, esa casa no ha tenido paz, dijo. Algo quedó atrapado allí. Mi estómago se revolvió, pero decidí no decirle nada a Laura. No quería asustarla más de lo que ya estaba. Sin embargo, lo que ocurrió esa noche fue algo que ni siquiera mis peores pesadillas pudieron anticipar. Estábamos dormidos cuando el sonido de un fuerte golpe nos despertó. Parecía como si algo muy pesado hubiera caído en el piso de arriba. Subí corriendo las escaleras y al llegar al segundo piso, vi algo que me dejó petrificado. Las puertas de todas las habitaciones estaban abiertas, aunque las habíamos cerrado antes de dormir. Las luces del pasillo parpadeaban y el aire estaba helado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Entré a la habitación del final del pasillo, la que habíamos decidido no usar porque siempre se sentía extrañamente fría. La puerta estaba abierta de par en par y la temperatura en esa habitación era insoportablemente baja. Al entrar, vi algo que jamás podré olvidar. En la esquina de la habitación, la sombra que había visto antes estaba de pie, mucho más definida esta vez. Era una figura humana, pero algo estaba terriblemente mal. Era demasiado alta, demasiado delgada, y su presencia era opresiva. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación y un miedo primitivo se apoderó de mí. De repente, la sombra comenzó a moverse, avanzando lentamente hacia mí. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Estaba congelado en el lugar, incapaz de apartar la vista de esa cosa que se acercaba cada vez más. En ese momento, escuché un susurro, el mismo que había escuchado antes, pero esta vez estaba claro. Era una voz masculina, distorsionada, como si proviniera de otro tiempo. «Ayúdame». Justo antes de que la sombra llegara a mí, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Me desplomé en el suelo, sintiendo como el aire volvía a mis pulmones. Sin pensarlo dos veces, me levanté y corrí escaleras abajo. Laura me esperaba en el salón, pálida y aterrorizada. Le conté lo que había visto, y sin perder tiempo, decidimos salir de la casa esa misma noche. Nos quedamos en un hotel cercano, y al día siguiente, llamamos a una inmobiliaria para deshacernos de la casa lo antes posible. No importaba el costo. Lo único que quería era alejarme de ese lugar maldito. Antes de irnos definitivamente, volví a hablar con el vecino que me había contado la historia de la casa. Le pregunté si alguna vez había oído hablar del niño desaparecido. Su rostro se ensombreció.
El niño nunca fue encontrado, me dijo. Algunos dicen que su espíritu aún está en la casa, atrapado, buscando una forma de salir. Otros creen que algo más lo atrapó allí. Nunca supe con certeza qué era esa sombra, ni qué ocurrió realmente en esa casa hace tantos años. Pero lo que sé es que no era solo una historia. La casa estaba viva de alguna manera, habitada por algo oscuro y retorcido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esa sombra. Siento su presencia, aunque ya no esté en la casa. Me pregunto si, al vivir allí, abrimos una puerta que nunca debió abrirse. Porque aunque ya no estoy en la casa, no puedo escapar de lo que vi. Y en las noches más oscuras, todavía escucho susurros en mis sueños. El ritual del desván. Mi nombre es Fernando, y si hay algo que he aprendido en los últimos meses es que la curiosidad puede ser una condena. No soy del tipo que cree en fantasmas, demonios o el más allá. O al menos, no lo era. Lo que me sucedió cambió para siempre la forma en que veo el mundo, y lo que vi en esa casa, en ese desván, me sigue atormentando hasta hoy. Todo comenzó cuando mis padres fallecieron en un accidente automovilístico y heredé su casa, una mansión antigua en las afueras de la ciudad. Ellos habían vivido allí desde antes de que yo naciera, pero nunca fui especialmente cercano a ellos. La casa siempre me había dado una sensación extraña cada vez que la visitaba en mi infancia. Había algo en sus paredes, algo que parecía vigilarnos. Pero como todo adulto que intenta dejar atrás sus miedos infantiles, lo descarté como una simple impresión infantil. La casa era enorme, con pasillos largos y habitaciones que parecían vacías, incluso cuando estaban llenas de muebles. Tenía un aire de abandono, como si el tiempo no hubiera pasado en ella en décadas. Decidí mudarme por un tiempo, al menos mientras decidía qué hacer con la propiedad. Los primeros días fueron tranquilos. Pasaba la mayor parte del tiempo organizando las pertenencias de mis padres y revisando las habitaciones. Pero había una zona de la casa que siempre evitaba, el desván. Desde niño, había escuchado a mis padres hablar en voz baja sobre ese lugar, como si no quisieran que yo supiera demasiado. Decían que el desván estaba maldito. Incluso en mi juventud, recordaba oír cómo se negaban a subir allí, como si algo terrible hubiera ocurrido. Pero jamás me dieron detalles. Por supuesto, mi lógica adulta me decía que todo aquello eran cuentos de familia. Sin embargo, esa sensación persistente de que algo no estaba bien seguía ahí, acechando. Ignoré mis propias inquietudes durante las primeras semanas, pero luego comenzaron los incidentes. Todo empezó con pequeños sonidos. Ruidos leves, como crujidos en las paredes o pasos que resonaban por los largos pasillos. Siempre parecía provenir de la zona del desván, pero cada vez que intentaba explicarlo, me decía que era una casa vieja, y las casas viejas hacen ruidos. Pero estos sonidos eran demasiado específicos, demasiado precisos para ser el simple desgaste de la madera. Era como si algo, o alguien, estuviera moviéndose por encima de mí. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, escuché un golpe fuerte. Fue como si algo hubiera caído en el piso superior, justo sobre mi cabeza, donde se encontraba el desván. Mi corazón dio un vuelco, pero intenté ignorarlo. Sin embargo, los golpes continuaron, más fuertes y persistentes, como si algo estuviera intentando llamar mi atención. Finalmente, decidí enfrentar mis miedos. Tomé una linterna y subí las escaleras que llevaban al desván. La puerta del desván estaba atascada, pero con algo de fuerza logré abrirla. El aire allí era pesado, húmedo, y un frío intenso me envolvió de inmediato. El lugar estaba cubierto de polvo, como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Sin embargo, lo que encontré dentro fue mucho peor de lo que había imaginado. El desván estaba lleno de objetos antiguos que no recordaba haber visto antes. Había espejos cubiertos por sábanas viejas, libros en idiomas que no reconocía, y lo peor de todo, en el centro del desván, una especie de altar. Era rudimentario, hecho de madera oscura, y sobre él había símbolos extraños grabados. Los símbolos eran como espirales y figuras deformes, pero lo más aterrador era lo que estaba encima del altar, una muñeca. No era una muñeca cualquiera.
Estaba hecha de trapos y alambres, con un rostro torcido y manchas oscuras en su tela que parecían sangre seca. A su alrededor había velas negras, apagadas pero gastadas. Mi cuerpo se tensó al instante. Todo en ese altar gritaba que no debía estar allí, que lo que mis padres habían intentado ocultar no era solo un cuento. Mientras exploraba el desván, un olor nauseabundo comenzó a impregnar el aire. Era como carne podrida, como si algo estuviera descomponiéndose allí arriba. Pero no había nada que explicara ese hedor. El frío se hizo más intenso, y sentí como una brisa gélida atravesaba el desván, aunque no había ventanas abiertas. Decidí bajar rápidamente, pero justo antes de salir, escuché un susurro. No sé cómo explicarlo, pero fue como si alguien hubiera hablado directamente en mi oído, aunque estaba completamente solo. La voz era áspera, antigua, y aunque no entendí las palabras, el tono me dejó helado. Algo se movió detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente, alumbrando con la linterna, pero no había nada. O al menos, eso pensé. Los días siguientes, la situación empeoró. Las luces parpadeaban constantemente y el olor en la casa se volvía insoportable. El desván parecía estar vivo. Comencé a escuchar susurros por la noche, siempre provenientes de allí. El sonido era débil, pero claro, como si alguien estuviera pronunciando palabras en un idioma que no entendía, lleno de odio. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía evitarlo. Había despertado algo. Una noche, todo llegó a un punto crítico. Me desperté alrededor de las 3 de la mañana, sintiendo un peso en mi pecho. No podía moverme. Sentí que algo estaba en la habitación conmigo. Mi vista se acostumbró a la oscuridad, y cuando miré hacia el pie de la cama, lo vi, una figura oscura, humanoide, pero retorcida. No tenía rostro, solo un vacío oscuro, y sus brazos eran demasiado largos, colgando grotescamente a los lados. Estaba inmóvil, pero su mera presencia me aterrorizaba. Entonces, de su boca sin forma, surgió un susurro. No debiste venir. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La figura se acercó lentamente, su presencia se sentía como una presión física en mi cuerpo, como si el aire mismo estuviera siendo aplastado. Entonces, desapareció. El peso en mi pecho se levantó, pero el terror seguía allí. Estaba claro que algo en la casa no quería que estuviera allí. Decidí contactar con alguien que pudiera ayudarme, así que hablé con un experto en fenómenos paranormales que me había recomendado un amigo. Él vino a la casa al día siguiente y, después de una inspección rápida, me dijo lo que más temía: algo muy oscuro y antiguo estaba presente en el lugar. Le mencioné el desván, y él se puso pálido al escucharlo. Nunca debiste entrar ahí, me dijo. Algo en ese lugar fue convocado, y ahora que lo has perturbado, está despierto. Me explicó que el altar en el desván no era solo decorativo. Era un punto de invocación. Alguna fuerza antigua y maligna había sido invocada en esa casa, y al entrar en el desván, había despertado esa presencia, que ahora me estaba acechando. Me recomendó que abandonara la casa de inmediato y que realizara un ritual para sellar lo que fuera que había sido liberado. Pero había una advertencia: esa presencia ya estaba vinculada a mí. Decidí seguir su consejo y me fui de la casa esa misma noche. Desde entonces, he estado viviendo en otro lugar, pero lo que sucedió en esa casa no me ha dejado en paz. A veces, en la oscuridad de la noche, todavía escucho esos susurros. Siento esa presencia, esa figura sin rostro, observándome desde las sombras. No sé si alguna vez podré deshacerme de lo que desperté en el desván, pero lo que sí sé es que esa casa está maldita. Y lo que sea que habita en ella no ha terminado conmigo. Nunca debí haber subido al desván.